Vamos a ver en esta noche cómo debe tratar el pueblo a los que son obreros del Señor. No me refiero solamente a los pastores, no me refiero solamente a los misioneros, también me refiero a todos los que están ocupados en la obra, en la enseñanza especialmente. Y otros también que se ocupan en la obra del Señor, porque la obra del Señor no solamente se ocupan los que están en la predicación, sino también ahí están los que administran, los que ayudan. Cada uno merece un trato especial. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Oremos. Padre mío que estás en los cielos, vengo a tu presencia una vez más, Señor, para rogarte en nombre de Cristo Jesús que nos guíes en esta predicación. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en la mente y el corazón de las personas que tú has traído, para que tu palabra tenga sentido y también para que tenga cabida en su corazón. Si alguna persona no es salva, te ruego, Dios, que mientras escucha la palabra pueda pensar en su salvación, que es en Cristo Jesús. Pero Dios, te ruego por los que están en tu obra laborando de alguna manera, especialmente en la enseñanza de la palabra. Te ruego, Dios, que nos concientices para que seamos responsables y podamos ser hallados fieles delante de ti. Te ruego, Padre, también que ayudes a todos los hermanos en la fe para saber cómo debe ser su comportamiento para con los que les presiden. Estas cosas te ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los obreros del Señor es el tema del mensaje en esta noche. Cuando la Biblia nos habla de la obra de Dios, nos habla como una labranza o chacra, donde unos siembra, otros riegan. También la Biblia nos habla de la obra de Dios como un edificio que uno diseña, pone su fundamento y otros obreros vienen y siguen sobreedificando sobre las bases puestas. Esto significa que Dios tiene obreros en su viña, en su mies, y que estos obreros tienen la responsabilidad delante de Dios de hacer la obra para la cual han sido llamados. Y como Pablo dijo, ay de mí si no predico el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Impuesta necesidad significa que el Señor le había llamado justamente para eso, para predicar el Evangelio no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Por eso él se esforzaba en cumplir la comisión que el Señor le había dado y también se preocupaba por ser hallado fiel. Solía decir, de ninguna cosa hago caso, con tal que acabe mi carrera, el ministerio que Jesús me dio, con gozo. Era su objetivo. Dice, yo no he alcanzado todavía la perfección, pero hago una cosa, olvidando lo que queda atrás, prosigo adelante, hacia la meta del supremo llamamiento. Cuando estaba hablando del premio del supremo llamamiento, no está hablando de la salvación.
está hablando de las recompensas. Cuando ya estaba a punto de partir a la eternidad, llamó a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, pues así le llamaba, mi hijo, le dijo, ya estoy pronto a ser sacrificado. Pero dijo, mi corona está reservada en los cielos, no solamente para mí, sino para todos aquellos que aman la venida del Señor. Entonces, esos son los obreros que el Señor ha llamado. Y hermanos, hay muchos obreros en el mundo, pero no todos los obreros en la Biblia encontramos que han hecho bien. Hay algunos obreros que han hecho mal. Y es más, hay algunos que se llaman obreros del Señor, pero en realidad no son obreros del Señor, y son obreros de Satanás. Y todo lo que hacen es tratar de confundir a los hermanos, destruir la obra, desanimar en la obra. Y la Biblia nos enseña que debemos tener cuidado de esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas causan divisiones en las iglesias. Por tanto, esas personas, conforme a la Biblia, deben ser desechadas, deben ser disciplinadas. No hay razón para tener una persona que quiere destruir la obra de Cristo, la iglesia de Cristo. Es más, hay una sentencia sobre ellos, porque el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Entonces, hermanos, hay mucha gente involucrada en lo que se llama la obra de Dios, pero como repito, y a veces con mucha tristeza tenemos que decir, hay gente que está frente a la obra del Señor, que el Señor no le puso ahí. Ellos se pusieron. Ellos eligieron el lugar donde están. Y simplemente están ahí. Porque conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra, ningún bien han hecho a su pueblo. Ningún bien. Es muy triste eso, hermanos. Pero también hay otra gran realidad en la obra del Señor, es que la gente no sabe reconocer a los que trabajan para el Señor. No saben reconocer a los obreros del Señor. Y justamente eso es lo que el apóstol Pablo está recomendando a la iglesia de Tesalónica. Hay tres cosas que yo quiero hablar del texto que he tomado para hablar de los obreros del Señor. Lo voy a decir para que ustedes tengan en su mente de qué es lo que vamos a tratar. En primer lugar, vamos a hablar sobre los obreros del Señor deben ser reconocidos. Es lo que dice la Biblia. En segundo lugar, los obreros del Señor deben ser estimados. En tercer lugar, los obreros del Señor deben ser amados. Hay una diferencia entre estimación y amor, ¿no? Hay una diferencia. De manera que no vamos a decir mucho, pero sí vamos a ser puntuales en algunas cosas. En primer lugar, Pablo dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Es la primera cosa que tenemos que aprender. Debemos aprender a reconocer a aquellos que son siervos de Dios y que trabajan para Él. Un siervo es aquel que se somete a la voluntad de un Señor para hacer su voluntad o la voluntad del Señor. Ese es un siervo. El siervo está para obedecer a su Señor. Y un siervo no puede obedecer a otro señor. Y ese es un problema en las iglesias. A veces piensan que el obrero del Señor
es un siervo de la iglesia y que por tanto tiene que servir a la iglesia. En cierto sentido es un siervo de la iglesia, pero el siervo no le pertenece a la iglesia. El siervo es del Señor, puesto para administrar en la iglesia. De manera que cuando una persona ve a alguien trabajando para el Señor en la iglesia, no debe pensar, él está a mi servicio, él es mi empleado. Yo no soy, hermano, empleado de ustedes. Yo estoy puesto por alguien para servirles. Ustedes no son mis señores. Mi Señor es el que está arriba, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo me constituyó como pastor y me llamó a este ministerio y ustedes me ordenaron, me dieron la autoridad de Cristo que descansa en vosotros para que yo pudiera administrar la iglesia. Pero el único Señor que yo tengo es el Señor Jesucristo. Y por tanto mi responsabilidad, mi deber es agradar y obedecer a mi Señor. No voy a hacer lo que ustedes quieren. No voy a hacer lo que la iglesia quiere. No voy a satisfacer los gustos de las personas si estos gustos no se ajustan a la voluntad de Dios. Porque yo conozco iglesias donde los diáconos manejan al pastor y el pastor tiene que hacer lo que los diáconos le dicen que tiene que hacer. Y se han convertido el pastor en el siervo de los diáconos. Y los diáconos son los señores en la iglesia. Eso no es así, hermano. Somos obreros del Señor y nuestra responsabilidad es para con Él. Pablo dice en el libro de Gálatas, capítulo 1, vamos a leer ahí, vamos a leer Gálatas capítulo 1, en el versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si un pastor o un obrero, cualquiera que sea, que esté en la iglesia, está haciendo las cosas simplemente para agradar a los demás, este no es un buen siervo del Señor Jesucristo. No importa qué hagas en la iglesia, hermano, si usted hace para agradar al pastor, si usted hace para agradar a los hermanos, si usted hace para ganar la estimación o el aprecio de los hermanos para que los hermanos le alaben a usted, usted no es un buen siervo del Señor. El siervo del Señor tiene que agradar solamente a su Señor y tiene que obedecer solamente a ese Señor. Imagínese que usted tenga un siervo y viene otro y le manda a hacer a tu siervo y le da órdenes. Tu siervo no tendría que obedecer al otro porque no es su Señor, porque tú eres su Señor. Él está obligado a obedecerte a ti. Y los obreros del Señor tienen un Señor. Los siervos que trabajan en la obra del Señor tienen un solo Señor. Y nuestra responsabilidad es con Él. Eso debe quedar bien claro en la congregación, hermano. Muchas veces la persona piensa que el pastor es una especie de empleado de la iglesia, ¿no? No. Somos siervos de Cristo puesto para ministrar la palabra de Dios a vosotros y poder, a través de la palabra, ayudarles en sus necesidades espirituales. Ahora, hay otros obreros que se ocupan también de las necesidades materiales. En este caso son los diáconos. ¿Por qué cree que se eligieron diáconos? Pero no cualquiera puede ser diácono tampoco.
Si usted lee el capítulo 6 del libro de los Hechos, los requisitos para el diácono es algo muy especial. Tiene que ser personas lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría para saber cómo administrar las cosas del Señor. Entonces, pero hay una gran necesidad, hermano, de obreros en la obra del Señor. Entonces, empezamos por ahí, hermano. Empezamos por ahí. Ahora, si estamos hablando de reconocimientos, la gente debe reconocernos así, como siervos del Señor, no de ustedes, ¿no? Nos hacemos siervos, ¿no?, para ustedes, pero realmente nuestro único amo es el Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que estos siervos no son cualquier siervos. Vamos a ver en el libro de Primera de Corintios para que ustedes vean cómo se considera a los obreros del Señor. Primera de Corintios en el capítulo 4, el versículo 1 dice así: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Luego Pablo dice: yo en poco tengo de ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ese es el concepto que debe tener el pueblo acerca de los que trabajan para el Señor. Son, ¿qué cosa? Administradores, son servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Esto significa que administran las verdades que estaban ocultas y que después fueron reveladas a los apóstoles y profetas. Pero hermanos, no solamente ser pastor o ser un obrero del Señor es un privilegio, pero implica mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque usted tiene que ser hallado fiel. Es verdad. Puedes escapar de los juicios humanos, pero no vas a escapar del juicio de Cristo. Lo que pasa es que muchas personas estaban juzgando las actitudes del apóstol Pablo. Algunos decían que el apóstol Pablo no era sincero. Él parecía un hombre sincero cuando hablaba, pero realmente no era sincero. ¿Por qué? Porque imagínese usted la sinceridad de Pablo. A ver, juzguen ustedes si Pablo es sincero. Cuando él estaba en la iglesia de Corintios, él no pidió plata. Él no nos pidió ninguna plata. Él dijo: no, yo voy a trabajar de balde. Pero cuando salió a predicar a otras ciudades y provincias de ese lugar, entonces, ¿qué hizo? Ordenó que se recogieran ofrendas. Y también llegó la orden a que Corinto también recogieran ofrendas. Entonces, ¿qué hicieron aquellos acusadores? Ya ves, él no es sincero. Eso de que él no recibe plata es solamente camuflaje para disimular. Realmente Pablo es un sabido. Tal vez si una iglesia le da dinero no recibe mucho. Ahora está mandando a recoger dinero de todas las iglesias y va a recibir mucha plata. Ya ve cómo juzga la gente a los obreros del Señor. Y Pablo tuvo que defenderse de eso al decir que él no tenía mala conciencia. Él andaba con limpia conciencia. Y el dinero recogido no era para él, era para los pobres, para los hermanos pobres de Jerusalén. Pero cuando la gente quiere hacer daño y hablar mal de los obreros del Señor, buscan cualquier pretexto
para hacerle quedar mal, para dañar su reputación. De esa manera entonces el apóstol Pablo dice, mira, ustedes me juzgan de esa manera, pero mi conciencia está limpia. Pero el hecho de que tenga la limpia conciencia no significa que ya soy justificado. Pero yo tengo muy poco de ser juzgado por ustedes. No son ustedes mis jueces, porque mi juez es mi amo. Yo sirvo a Cristo y cuando venga Cristo, yo voy a dar cuenta a Cristo. Él va a revelar con qué intenciones yo dije no quiero recibir dinero de la iglesia de Corinto. Él va a revelar con qué intenciones yo ordené que se recojan las ofrendas de las diferentes iglesias. Porque Él va a revelar las intenciones del corazón. Ustedes no conocen lo que hay en mi corazón. Ustedes no saben por qué razón yo hice eso. Me están juzgando según las apariencias. Entonces, hermanos, estamos hablando de cómo debemos tratar a los obreros del Señor. Ellos son servidores de Cristo y administradores o mayordomos, también lo llama la Biblia. Reconozcamos que los obreros del Señor son portadores de la palabra de Dios. Cuando usted escucha, hermano, a un predicador, no importa su apariencia, no importa su color, no importa su grado de cultura, si él es verdaderamente un siervo del Señor, llamado por el Señor para portar su palabra, usted debe escuchar a ese predicador. A veces nosotros juzgamos las cosas por las apariencias. Si un pastor tiene terno, tiene corbata, está bien vestido, ese sí es un gran pastor. Pero si viene un pastor que trabaja en el campo y viene con su ropita de campesino, ¿y qué tal si le invitamos a una campaña en la iglesia del Parque Naranjal? Dice, ¿qué? ¿Y ese es el pastor que va a predicar? ¿A ese invitó el pastor? ¿No había mejor pastor para invitar para nuestra campaña? ¿No sabe que nosotros somos una iglesia de la Pipiris Nice? ¿Cómo nos va a traer semejante pastor, no, para predicar? Hermano, ese no es el trato que deben recibir los servidores de Cristo. Debemos respetar. ¿Por qué? Porque las palabras, hermano, las palabras que un pastor, que un predicador fiel dice, no son sus palabras. Es como decía el apóstol Pablo cuando predicó a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 2, en el versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. A veces usted piensa que estas cosas que yo le digo son mis palabras, pero si yo les digo lo que dice la Biblia, entonces ya no son mis palabras. Es la palabra de Dios. Por eso es que debemos recibir su mensaje, no debemos menospreciarle. Debemos reconocer también la autoridad que tiene. Cuando nosotros hablamos de los obreros del Señor, ningún obrero se mete a trabajar en la obra del Señor sin autoridad, a menos que sea un obrero fraudulento, un obrero falso, que nadie le dio autoridad y sigue trabajando y se hace pasar como obrero de Cristo. Pero a aquellas personas que han sido llamados por el Señor para predicar el Evangelio, usted le debe respeto, como vamos a hablar un poquito más adelante, estimación, amor a ese hermano por causa de su trabajo. Cuando escuchamos a un hermano que está en la obra del Señor, especialmente en los sectores más alejados tal vez de las ciudades, donde no hay la comodidad, donde no hay mucha oportunidad para una buena educación, ¿qué haría usted que va a una iglesia así? Yo conozco actitudes incorrectas de hermanos que cuando está predicando un pastor X,
Dice, ese pastor no me llega a mí. Están conversando. Inclusive cuando yo mismo predico aquí, ¿acaso toda la gente escucha? Muchos están atrás, ¿no? Arriba en el balcón también, cuchichean, ¿no? Y a veces muchos van al balcón solamente para conversar. No está mal sentarse en el balcón, pero hermanos, cuando se trata de escuchar la palabra de Dios, todos debemos guardar silencio, porque es Dios hablándonos a través de la Biblia. El hecho de no hacer eso es una falta, porque el Señor nos enseña que debemos respetar la autoridad. Y cada ministro que el Señor llamó, sin importar su parecer, ese tiene autoridad. Yo no me meto en la clase de un hermano de la escuela dominical, por muy pastor que sea, para decir, a ver hermano, quítate de ahí, tú no sabes lo que estás enseñando. Tal vez si yo le escucho alguna cosa que no está muy ajustado a la escritura, pueda hacer como hizo Aquila y Priscila con Apolos, le toma parte y le dice, hermanito, esto es así. Pero hay maneras, ¿no? El problema, hermanos, es que en esta época no se respeta la autoridad. No respetamos la autoridad de papá, no respetamos la autoridad de mamá. La autoridad de los padres realmente ya no valen ahora. Y cuando los padres quieren corregir a los hijos salen con el cuento, no te metas en mi vida. Yo ya soy grande, ya no soy niño, ya no soy niña. Déjame, yo sé lo que hago. Mis hijos no pueden decirme así, bueno, ya mi hija se casó, está bajo la autoridad de su marido. Pero mi hijo no puede decirme esa cosa. El día que mi hijo me dice, no te metas en mi vida, ya, yo sé lo que hago, ya, ¿tú sabes lo que hace? Muy bien, entonces, si no quieres reglas en mi casa, tienes la puerta abierta, salga, haz tu vida con tu sabiduría que tienes, pero en mi casa vas a respetar autoridad. Y eso no es malquerer al hijo, eso es respetar las cosas que Dios nos ha enseñado. Si no sabemos respetar autoridad, entonces producimos un caos en nuestra familia. Justamente por esa razón las familias están en caos. Y ahora más con esto de que no se le puede tocar a los niños, ¿verdad? No, un vecino ves que estás corrigiendo a tu niño a la antigua, o como dice la Biblia, con la vara de la corrección, va y llama a la policía. Señor, aquí un hombre está maltratando a su hijo. Tú vas a parar a la cárcel, ¿no? Estamos tan mal en esta sociedad y por eso tenemos gente como tenemos, que no respetan a nadie. Debemos reconocer que los obreros del Señor están puestos para bien de la iglesia. Esto también es necesario que reconozcan los hermanos. Está bien, hermano, usted tiene todo el derecho de decirme, está bien, pastor, usted no es nuestro siervo, usted es siervo del Señor. Pero el Señor te puso para que estés en nuestro favor. Así que, hermano, tú te debes a nosotros. Tú debes trabajar para nosotros. Tú estás para servirnos a nosotros, ¿no? No porque ustedes sean mi Señor, sino porque mi Señor que está en los cielos me ordenó así. ¿Ve? Vamos a leer unos versículos en la Biblia, por favor. En el libro de Primera de Corintios 3, Primera de Corintios capítulo 3, en el versículo 21, por favor, dice, así que ninguno se gloríe en el hombre, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores de Cristo, puesto a favor de ustedes, para que Él les ayude a encaminarlos en este mundo,
para que sepan cómo deben ustedes andar en obediencia al Señor. Somos servidores de Cristo, estamos a favor, estamos puestos para el bien de la iglesia. Y todas las cosas el Señor las ha puesto para el bien de la iglesia. Aún el mundo, dice, ¿no? Aún el mundo es vuestro. Y uno dirá, pero hermano, pero ¿cómo es que el mundo va a ser mío? ¿No sabes que un día Cristo Jesús va a venir a esta tierra y va a conquistar los reinos del mundo? Y todos los reinos del mundo vendrán a ser de Dios y de su Cristo. Y en ese reino, tú y yo seremos coherederos de Cristo Jesús. El mundo es vuestro. Ahora se enseñorean del mundo, pero un día el mundo va a ser nuestro. Esa es la promesa de Dios. Por eso también en el libro de Efesios 4:11 dice que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? Para el bien de la iglesia, para perfeccionarles a la iglesia, para la obra del ministerio. Y eso es, hermano, nuestra labor. Y ustedes deben saber reconocer eso. Deben reconocer eso. Un versículo más para pasar al otro punto. En Hebreos capítulo 13:17. 13:17. Los obreros del Señor están puestos a favor de la iglesia, a favor del pueblo del Señor. 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Por esa razón los hermanos deben sujetarse, deben obedecer a sus pastores, porque ellos han sido puestos para velar por las almas de ellos. Y Dios les escucha. Y a veces los pastores tienen que orar por alguien no en buena manera. Quisieran orar de otra forma, pero no pueden. Cuando oran dice, ay Señor, yo te menciono en esta vez a Pancracio. Ese Pancracio es un rebelde, ese Pancracio no quiere obedecerte, ese Pancracio desprecia la Biblia, ese Pancracio crea desórdenes en la iglesia. Y la Biblia dice que eso no es provechoso para esa persona. El Señor está escuchando. Cuando el pastor menciona a usted y le lleva a usted al trono de la gracia de Dios, oh Señor, esa persona siempre está muy chismoso. Esa persona muy peleona. Esa persona con un carácter difícil siempre está causando problemas con su carácter, con los demás hermanos, chocando con los demás hermanos, desanimándoles. Cuando un pastor ora así delante de Dios, eso no es provechoso para la persona. ¿Y usted cree que el Señor que puso esos obreros ahí no le escuchará cuando él ora así? Por eso dice, cuidado como tu pastor te presenta delante de Dios. Segundo, los obreros del Señor deben ser estimados. Estimados. Estimar es apreciar, sentir afecto. Eso es estimar. Si uno tiene aprecio y tiene un afecto por los que son ungidos por Dios como obreros para Él, sea cual sea su posición, entonces las personas deben aprender a apreciar a esas personas y estimarlos, estimarlos. Porque el Señor es celoso con respecto al trato que la gente le da a sus siervos. Lean ustedes en el libro de Salmos 105, Salmo 105,
versículos 14 y 15. Dice, no consintió, está hablando de Dios, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Hermano, ¿usted cree que Dios no está velando por sus obreros? ¿Usted cree que Él es un amo que contrata a sus obreros y no tiene cuidado de ellos y no hace nada cuando la gente le trata mal a sus obreros? No, hermano. Dice que Dios no consiente a nadie que agravie a sus obreros. Él no consiente eso. Y por causa de que algunos agravian a los obreros del Señor, Dios los castiga. Y aún dice, castigó reyes y les castigó diciendo, no toques a mi ungido, no hagan mal a mis profetas. Eso es una amonestación de parte del Señor, ¿no? David sabía muy bien eso, y David tuvo mucha estima y respeto por el ungido de Dios. Por eso, hermano, cuando él cortó el borde de la capa del rey Saúl, él se sintió tan mal, tan apesadumbrado por haber hecho esa cosa. Él dijo, ¿cómo pude hacer eso? Ahí léalo, vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto en Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos y de las cabras monteses. Cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en el rincón de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Se sintió mal por haber hecho eso. Eso se llama estimar, respetar a los obreros del Señor, a los ungidos del Señor. Ahora, Saúl no estaba en buena condición tampoco con Dios. El hecho de que un obrero del Señor a veces no es fiel a su Señor, a veces no tiene una buena conducta, a veces no es digno del respeto y estimación de los demás. Y usted dice, no, a él no voy a respetar, a ese pastor, a ese obrero, yo jamás voy a respetar. Pero ¿quién eres tú para juzgar, criado ajeno? Si andó mal, si él está mal, ese es problema del siervo y su señor. Su señor le castigará, pues. Tú debes reconocer y respetarle y estimarle como tal, como siervo del Señor. Deje el juicio de él a su señor. Como dice en el libro de Romanos capítulo 14, para su señor está en pie o cae. No podemos juzgar criado ajeno. Por eso también David, cuando un amalecita mató a Saúl, le dijo, ¿cómo es que no tuviste temor? Ahí en el libro de 2 de Samuel, 2 de Samuel, en el capítulo 1, versículo 14, y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor
de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátelo. Y él lo hirió y murió. Hermanos, ese es el respeto, la estimación, el aprecio que deben tener los demás por un siervo de Dios. Aún los mismos siervos del Señor debemos respetarnos el uno al otro. Porque no es cuestión de que uno desprecia el uno al otro. Por eso a mí me incomoda que algunos jóvenes que están en el ministerio a veces no tienen un buen comportamiento y empiezan a maltratar a sus consiervos, y eso no es bueno. A veces piensa que uno es mejor que el otro. Eso no está bueno. Pero el Señor se va a encargar también de eso. Estimar a los obreros del Señor es también valorar la obra que hace. El apóstol dice que deben ser tenidos en mucha estimación por causa de su obra. Ellos están haciendo la obra de Dios, hermano. Y cuando alguien hace la obra de Dios, eso debe ser respetado. Ese obrero debe ser estimado y tenido en mucho aprecio. Pero muchos no solamente no aprecian a los siervos del Señor, sino que no saben valorar su obra. Menosprecian la obra que hacen. Yo he oído de algunos, por ejemplo, que dice que nosotros no hemos hecho muy bien la obra en Keiko Sofía. Eso es por decir de una manera, ¿no? Que no hemos hecho bien la obra ahí. Pero ¿quién es él para evaluar? ¿Qué autoridad tiene para evaluar eso? ¿Ve? Son gente irrespetuosa que no ha aprendido a comportarse como verdaderamente un verdadero hijo de Dios. No sabe lo que significa respeto a la iglesia de Dios ni al obrero de Dios. Muchas veces los obreros también son menospreciados porque piensan que ellos no saben nada. Como yo dije a alguien, eso es verdad, hermano. Nos van a menospreciar. Van a decir, ¿quién es esa persona? No es nada. No importa cuál es el concepto que tengan de nosotros, pues a lo vil del mundo, a lo menospreciado, a lo débil, a lo ignorante, escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Qué falta de respeto, ¿no? Para la obra de Dios y para los siervos de Dios. Eso es muy mal, hermano, muy mal. No valoran. No saben apreciar, no saben valorar el trabajo que hacen. Es fácil caer en ese pecado, hermano. Los siervos del Señor en la Biblia han sufrido mucho también. Voy a citarles solamente dos ejemplos. El primer caso de Moisés. Vamos a ver en el libro de Números, capítulo 12. Es muy triste, hermano, a veces la propia familia de los obreros del Señor son los que más problemas traen, ¿no? Dice en el capítulo 12 del libro de Números, María, Aarón hablaron contra Moisés. Moisés fue llamado para ser obrero por Dios, pero María y Aarón no estaban contentos. ¿Cuál era el problema? Según ellos, la mujer de Moisés. ¿Cuántos pastores son criticados porque dicen, sí, el pastor es buena gente, pero su mujer, no vale nada? Y yo no sé cómo ese pastor pudo casarse con una mujer semejante. ¿Y con quién debió casarse el pastor? ¿Con la que está hablando? Dios me libre de una persona que tiene ese carácter, esa forma de comportarse, ¿no? Que no sabe ser reverente. Una persona que no sabe ser reverente, hermano, no puede ser esposa de un pastor. Hay que tener temor cuando uno abre la boca. Especialmente cuando uno habla de los siervos de Dios, ¿no? Es que no es tu siervo.
No es tu empleado, es siervo del Señor. ¿Y cree que el Señor no va a ver eso? Siga leyendo. Dijeron de su mujer, es Cusita. Hablando de Cusita, bueno, era una mujer poco de color, ¿no? No era de la raza judía, no era descendiente de Abraham. Y dice, ella había tomado, dice, por mujer, Cusita. Y luego dijeron, fíjese lo que dijeron, ¿ah? Solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y lo oyó Jehová. Hermano, Dios escucha lo que tú dices. Dios escucha tu palabra. Y si tú lo dices de una manera destructiva, Dios sabe que tú estás hablando mal de un siervo de Dios. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él le dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Según María y Aarón, Moisés no servía para la obra, no era apto para la obra, pero la opinión de Dios es fiel en todo en mi casa. A veces tenemos nuestras apreciaciones de los siervos de Dios, ¿no? Pero también Dios tiene su propia apreciación, como en este caso. Y luego dice, cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hermano, cuando vas a hablar de un siervo de Dios, cuidado, no es tu siervo. Si es siervo del Señor, cuidado lo que dices. No, pero él está mal. Todavía. Tú no tienes el derecho. Deja que Dios se ocupe de eso. Vamos a ver otro ejemplo de cómo la gente menosprecia la obra de Dios, menosprecia su palabra. No quiere realmente, no estima realmente a los siervos de Dios. En el libro de Amós, por favor, ahora, libro de Amós, Amós, capítulo 7, versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete. ¿A dónde? Lea de nuevo. Amasías dijo a Amós. Ahora note, ¿quién era Amasías? Según el versículo 10. Era sacerdote de Betel. Era un falso sacerdote, un falso ministro, ayayero del rey Jeroboam. ¿Qué le dice Amasías a Amós? Le dice, vidente, vete. Huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. No profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Y Jehová, entonces Amós respondió y dijo a Amasías, no soy profeta,
Ni soy hijo de profeta, sino soy boyero y recojo higo silvestre. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Es que, hermanos, la gente no puede sufrir la palabra de Dios cuando se le dice en verdad. Cuando un predicador predica la verdad, la gente dice, muy duro predica ese hermano, muy fuerte predica ese hermano. Pero esa es la palabra de Dios. Dice, no, mi hermano, mejor vaya, predique en otro sitio. Vaya, predique en Judá, no prediques aquí. Eso no es apreciar la obra de un obrero del Señor, ¿eh? Es menospreciarle. Por último, los obreros del Señor deben ser amados. Amar a los siervos del Señor es más que estimarlos y apreciarlos. Algunos hacen mucho énfasis en el amor, especialmente para casarse, ¿no? Y diríamos en sus términos, en su manera de pensar, que usted no se casaría con alguien solamente por estimarle y apreciarle. ¿O se casaría? En otras palabras, usted no ama a esa persona, pero usted le estima y le aprecia. ¿Se casaría con esa persona? Y diga, no, claro que no. Eso no marcharía bien, ¿no? Entonces no confunda la estimación y el aprecio con el amor. El amor tiene sus propias características. Y para no abundar en palabras, vamos a ver cuáles son las características del amor. Y de esa manera deben ser amados los siervos del Señor. En el libro de Corintios, capítulo 13, llamado el capítulo del amor. Primera de Corintios, capítulo 13. Dice el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora yo pregunto, si esto es la característica del amor verdadero, del amor como Dios quiere que amemos, la pregunta que le hago es, ¿así amamos a los siervos de Dios? ¿Así amamos a los obreros del Señor? ¿Sufrimos por las palabras del predicador? Es decir, lo aguantamos, ¿no? Esto quiere decir, el amor es sufrido. Como dice más abajo, todo lo soporta. Cuando un pastor predica la verdad y a ti no te gusta, porque su predicación te duele mucho, porque como dice en el libro de Eclesiastés, las palabras dadas por un pastor son como clavos hincados. Y cuando un clavo te hinca, hombre, duele horrible. Así son las palabras dadas por un pastor. Pero tú puedes sufrir, soportar eso, o no lo aguantas. No aguantas tú. Algunos no pueden sufrirlo. La Biblia dice, algunos no pueden sufrir la verdad. No sufrirán la verdad. Es decir, no aguantará que le prediquen, le digan la verdad. Dice, no, yo no aguanto aquí, me voy a otro sitio, donde me digan que yo soy bonito, yo soy buena gente, ¿no? Donde me den cafecito, ¿no? La gente es así.
El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. ¿Cuántas iglesias quieren destruir a sus pastores, a sus maestros de escuela dominical? No los estiman. Si les está enseñando a ustedes, a sus hijos, para que crezcan en el camino del Señor y no saben amarle. Por amor, no debemos solamente entender que debemos sentir algo bonito por el pastor. Como alguna, sí, mi pastor es muy lindo, yo siento especial, un amor especial por mi pastor. No. Eso es bueno, ¿no? Que alguien sienta algo especial por su pastor. Eso es bueno. Pero no confunda eso con el amor. El problema con mucha gente, hermano, es que no sabe amar como Dios ama. A veces piensan ustedes que el corazón de Dios está hirviendo de amor, ¿no? Ya está ahí, ¿cómo se dice? Burbujeando de amor el corazón de Dios, ¿no? Porque Dios está feliz, ¿no? Está sintiendo formidablemente por todos sus hijos. No es así, hermano, no es así. Dios tiene muchos pesares en su corazón. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus hijos son infieles, desobedientes, ingratos, no saben reconocer a su hacedor, ni mucho menos a su Padre Celestial. ¿Y usted cree que el Señor está sintiendo algo lindo por ti? El amor no es sentimentalismo. Justamente cuando no se sabe amar, ahí es donde empiezan los divorcios, pues. El pastor y su iglesia se divorcian, se separan. ¿Por qué? Porque no hay amor. ¿Y por qué? Antes sentíamos muy bien por nuestro pastor, hermano, ahora le hemos agarrado tirria, ya no sentimos nada bonito por el pastor, así que hemos decidido despedir al pastor, vamos a llamar a otro pastor que podamos sentir mejor por él, ¿no? ¿Te has puesto a pensar que hay muchas familias, muchos jóvenes especialmente, matrimonios, que simplemente se separan porque no sienten algo bonito en su corazón por su pareja? Como alguien vino una vez a consejería y me dijo, hermano, he decidido separarme de mi marido porque ya no siento nada por él, ya no le amo. Y yo le pregunté, y hermano, ¿qué pasó? Dice que no te ama. Pues ¿qué voy a hacer, hermano? Si ella no me ama, bueno, yo también he dejado de amarle. Porque si no me ama, ¿para qué amarle? Entonces, ¿qué futuro hay para esa pareja, no? ¿Y qué se le puede aconsejar a una persona así? Decirle, bueno, pues entonces que su matrimonio se vaya al tacho de basura. No, pues no. Hay que hacerle entender que ellos no están amándose el uno al otro. Y amor, hermano, no es que siente el uno bonito por el otro. No es esa cosa linda, ¿no? Que como los chicos cuando se enamoran, nuestros hijos cuando son jóvenes, y, papi, me enamoré, me encontré un novio, estaba mi enamorado, ¿no? Ay, mi corazón está latiendo. Seguro que cuando hay amor, ¿no? El corazón puede empezar a latir más fuerte porque la sangre va a empezar el corazón va a bombear la sangre más aceleradamente, ¿no? Pero ese no, hermano, ese solamente es un sentimiento que es producto de otra cosa. ¿Sabe qué? Uno aprende que los sentimientos es el resultado de las acciones. Tú haces una mala acción, el resultado va a ser un mal sentimiento. Tú haces una buena acción, el resultado va a ser bonito sentimiento. ¿Ve? Eso es así. Por tanto, nunca deberíamos concluir diciendo, no siento nada ya por ti, por tanto no te amo. Si Dios tuviera esa clase de amor, hermano, ¿qué sería de nosotros, no?
Amor, hermano, es el propósito que Dios se hizo a sí mismo para hacerte bien a ti, sea como sea. Seas tú como seas, Él decidió hacerte bien a ti y por amor a ti, por hacerte bien a ti, fíjese que cuando Él te dijo, quiero salvarte, no es que Él sintió bonito, sino que Él dijo, yo quiero hacerte bien. Yo quiero hacerte bien a ti. Y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti. Pero qué bien, te voy a sacar de esa basura, como prediqué un domingo, ¿no? Por la noche. Estábamos como esos desechos botados a la basura. Y Dios pasó ahí, vio, dijo, estos son las cosas que yo creé. Y nos separó, nos recicló. ¿Para qué? Para salvarnos de no vayamos al desperdicio total por toda la vida, porque Él decidió separarnos de la basura para volver a hacernos útiles otra vez. Y no sintió nada bonito cuando Él se paró de ahí porque todo era inmundo. La Biblia llama estiércol. Nuestra versión dice muladar. Es la palabra que usa nuestra versión ahora. La antigua versión dice, Él nos levanta del estiércol, o Él levanta del estiércol al menesteroso. Y usted sabe lo que es estiércol, ¿no? Eso es, así estuvimos. Pero Dios quiso hacernos bien y nos separó, nos eligió. Y luego envió a su Hijo Jesucristo para que toda esa cosa reciclada pudiera llegar a ser una nueva vasija, una nueva creación, para que llegue a ser útil. De esa manera nosotros fuimos salvados. De esa manera Dios mostró su amor para con nosotros, haciéndonos bien. Por eso que yo dije a esa pareja, el amor no es lo que ustedes están pensando. Ustedes han perdido ese bonito sentimiento que había antes entre ustedes. Su corazón estaba antes en una situación diferente y ahora están totalmente fríos de sentimientos. ¿Por qué? Porque ustedes no han tenido un buen trato el uno con el otro. Yo no sé cuál, no sé si usted trató mal a su marido o si el marido trató mal a la mujer, no sé cuál, pero aquí hubo un problema. Y si quieren resolver el problema, empiecen a hacer bien a la pareja. Y viceversa, háganse bien y van a saber cómo de nuevo las bonitas acciones van a resultar en bonitos sentimientos. Y van a decir, otra vez nació el amor entre nosotros, ¿no? Siempre nos vamos al sentimiento, ¿eh? Pero el amor, hermano, es el hacer bien. Por tanto, que estoy hablando de los siervos de Dios, no es que le digas a tu pastor, pastor, te amamos, pastor, te amamos, ¿no? Y sentimos algo muy lindo para ti, te queremos, pastor, ¿no? Y un abracito, ¿no? Y un ósculo santo. El pastor dice, qué linda gente, ¿no? Pero ese no es el verdadero amor que Dios quiere que practiquemos, hermano. Entonces, ¿qué clase de amor quiere Dios que practiquemos? Tenemos que ir de nuevo a la Biblia, pues. Primera de Juan, capítulo 3. En Primera de Juan, capítulo 3, nos dice la Biblia, versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Escuchó eso, hermano? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. No dicen que Él sintió bonito por nosotros, ¿no?
También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Hermanos, si verdaderamente se aman a los siervos de Dios, no es justamente con besitos, lo cual es lindo, y abracitos, no, es satisfaciendo sus necesidades. Ese es amor. Amor es satisfacer necesidades. Si tú dices, yo amo a mi hijo, tu hijo no tiene zapato, no tiene pantalón, no tiene camisa, pero dice, pero yo amo a mi hijo. ¿Qué clase de amor es ese? Como dice la Biblia, si tú no le das para cubrir, para satisfacer su necesidad, ¿qué clase de amor de labios solamente, no? Me hace acordar a esos padres que engendran hijos y después abandonan los hijos y la pobre mujer tiene que trabajar para mantener al hijo porque el padre no se ocupa de esos hijos. Pero el padre piensa que ama a su hijo porque simplemente le engendró. Si el padre no satisface la necesidad de su hijo, entonces no le ama. Y si dice que le ama, es pura palabrería, nada más. Por eso, hermanos, debemos nosotros procurar amar a los siervos del Señor, haciéndoles bien. No hay razón para que los siervos del Señor sufran. Eso es lo que no entendió el pueblo, eso es lo que no le enseñaron los antiguos misioneros a nuestros hermanos en la fe, que debían amar a los obreros del Señor de verdad, no de palabras solamente, sino de verdad. Y la gente no es tan pobre, hermano, como estábamos conversando con el hermano Fabián durante el almuerzo. Ahí por la selva, donde la gente a veces no tiene mucho dinero, pero tiene yucas, tiene maíz, tiene animales. ¿No puede compartir eso con el obrero del Señor? Y usted piensa que cuando una persona hace eso, Dios no bendecirá más a esa persona que tiene cuidado de los obreros del Señor. Yo he visto una cosa en mi vida, hermano. Las iglesias mezquinas son las iglesias más pobres. Dios no les bendice, porque son duros. Las iglesias más generosas son las más bendecidas. Yo he visto personas aquí con generosidad y Dios le ha bendecido y le sigue bendiciendo. El problema es a veces que cuando Dios les bendice, a veces ellos no saben valorar la bendición de Dios y en vez de ser agradecidos a Dios, a veces se olvidan de la casa de Dios, ya no vienen a la casa de Dios, o aún otras veces se hacen arrogantes porque ya tienen dinero. Ya no nos acordamos que, hermano, que en el pasado, en el principio, comimos en las carretillas. Ya no nos acordamos, hermano, cuando con sencillez comíamos ahí con nuestra leñita, cuando asábamos nuestros, ¿cómo se llama? Nuestras salchichas por ahí. Ya no nos acordamos de eso. Ahora somos tan especiales. No, yo no voy a ese restaurante porque no. Ese no está a mi nivel. Tengo que ir al Tommy Romas, al Chili's, etcétera, ¿no? Eso está a mi altura. Soberbia, hermano, soberbia. A mí me da pena eso. Yo no importa dónde como, hermano. Si usted me invita a un almuerzo en una carretilla, yo voy a comer feliz en la carretilla. Por supuesto, si la comida está limpia, ¿no? Porque si la comida no está limpia, me va a dar un dolor de barriga.
Pero si la comida está bien preparada, yo no tengo, hermano, reparo para comer donde sea, ¿no? Una vez me han invitado por el campo por ahí y en vez de servirme en el plato han tendido un mantel en el piso, ¿no? Y por ahí echaron el habas, el mote y encima el queso, ¿no? En el piso, sobre el mantel. Ya, hermano, sírvanse, hermano. Ni tenedor ni nada, ¿no? Agarra con el tenedor de la mano, ¿no? Los hermanos en Jerusalén comían así con sencillez de corazón, hermano, sin darse de muy especial. A veces la nariz se nos crece para arriba, ¿no? Nariz respingada dice que es nariz de orgullo. Siento si alguno por naturaleza ya eso es orgullo. No, yo no pienso, pero ese es un dicho nomás, ese es un dicho. Pero hermanos, espero que aprendamos a apreciar los obreros del Señor porque se lo merecen. Hay jóvenes que han salido al ministerio. Hermano, los que ya hemos caminado mucho, estamos ya dando la vuelta, ¿no? Para ir al otro lado ya. Bueno, vamos a terminar pronto, pero hay muchos obreros del Señor que se están levantando. Esos obreros no deben ser abandonados. Esos obreros deben ser amados de verdad. Y amarlos de verdad es sostenerlos, proveer para sus necesidades, no ser mezquino con ellos. Espero que el Señor nos ayude a ser cada vez más generosos y que abra más, ensanche más nuestros corazones para tener esa generosidad abierta para todos los siervos del Señor.